Los humanos somos seres más complejos de lo que nosotros pensamos porque justamente tenemos una enorme cantidad de cosas en nosotros. Somos multifacéticos, somos extremadamente complejos. Muchas cosas se pueden resumir en muchas cosas, en muchos temas, como por ejemplo el hecho de que nosotros como seres humanos estamos constantemente programados para eh, buscar estatus. Y esto es algo que he hablado con muchas personas cercanas a mí, es que desde que me di cuenta que el ser humano estaba programado para buscar estatus y una de las razones por las cuales busca crecer y mejorar y aprender es porque tiene un estatus el cual alcanzar, porque evolutivamente estatus es igual a reproducción, es igual a conseguir más parejas, es conseguir posiciones de poder, y a nosotros como humanos nos atrae la posición de poder. Esa es la forma más fácil de explicar el comportamiento de un ser humano, pero me he dado cuenta que el ser humano es mucho más complejo de lo que nosotros realmente creemos. Porque primero estamos constantemente debatiéndonos entre el bien y el mal. Usualmente los seres humanos tenemos esta perspectiva de moral, que justamente es una de las razones por las cuales estamos constantemente debatiéndonos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, y si lo que hacemos debemos seguir haciéndolo o no, es bueno o malo, nos ayuda, es positivo para la sociedad, es positivo para mi familia, es positivo para mis amigos. Estamos constantemente debatiéndonos entre las cosas que debemos hacer, lo que creemos que debemos hacer, y las cosas que no debemos hacer. Y por eso es que muchas ramas de la filosofía que justamente intentan explicarnos esto de alguna manera, por ejemplo, la estoica te explica el cómo el ser humano tiene un deber en el mundo, así como todas las cosas en este mundo tienen su deber. El ser humano o los humanos tenemos un deber en el mundo y tenemos una responsabilidad en el mundo, pero al mismo tiempo luego te encuentras la rama del nihilismo, donde te dice que realmente nada importa, y como nada importa todo tiene el mismo valor y por ende puedes hacer lo que tú quieras. Tiene los hedonistas, que están felices de la vida haciendo lo que les hace feliz, y que la única tarea que tiene el ser humano en el mundo es buscar su propia felicidad y buscar lo que quiere hacer. Y luego tienes a los deterministas, que dicen que todo está, ya todo está determinado y que realmente tú no tienes ningún tipo de decisión. Entonces, todas estas filosofías al final intentan explicar esta parte compleja del ser humano, de querer debatirse entre el bien y el mal, entre querer debatirse entre si lo que están haciendo está bien o está mal, o es justificado o no es justificado. Porque realmente nosotros no queremos ser personas malas, pero somos personas malas. Yo siento que en la mayoría de los casos es más fácil entender que el ser humano está programado para sobrevivir, y parte del concepto de supervivencia es que van a ser personas malas o que vamos a actuar de mala manera. Ahí es donde tú te encuentras la moral de las personas cuando, por ejemplo, le pones el ejemplo de tú le preguntas a una persona en la calle y le dices, o una persona conocida, tú le dices, mira, tú consideras que matar está mal, y te dicen, la mayoría de las personas van a pensar que matar está mal. Y luego tú vienes y le preguntas, ok, ¿y qué pasa si en esta situación de vida o muerte, o de defensa propia, o para proteger a algún familiar o algún ser amado, tienes que matar? ¿Considerarías que está mal? Y la persona te dice que no. Ahí es donde ves el área gris del ser humano, y justamente eso es lo que se definía en el concepto de el fin justifica los medios. El problema es que el fin justifica los medios también se aplica para cosas malas, porque el fin es técnicamente algo malo, y todo también depende de la perspectiva que cada persona tenga, porque ahí es donde viene la otra parte del debate de entre el bien y el mal, y es que cuando estamos sentados nosotros solos, realmente nosotros tenemos muchos pensamientos intrusivos, pero en la mayoría de los casos, si nos sentamos a analizar los pensamientos intrusivos, usualmente tienen una raíz, usualmente tienen un motivo, tienen una razón de ser. Incluso hasta los pensamientos intrusivos más malos, los más oscuros, los más dañinos, tienen una razón de ser, tienen un fondo, tienen algo por lo cual están ocurriendo. Entonces, cuando nos sentamos a analizar estos pensamientos, ahí es donde realmente nos damos cuenta de que nosotros como seres humanos estamos constantemente debatiéndonos entre el bien y el mal. Podemos asumir que los humanos son buenos, o podemos asumir que los humanos son malos. Yo prefiero asumir que los humanos están programados para sobrevivir, y usualmente para sobrevivir están dispuestos a hacer lo que sea. Incluso tengo una historia muy personal y muy cercana de una persona que, cuando estábamos en plena pandemia o estábamos recién saliendo de la pandemia, no me acuerdo exactamente no, ni siquiera era la pandemia, perdón, fue mucho después de la pandemia, pero no me acuerdo exactamente qué fue o en qué situación global estábamos viviendo, porque recientemente han ocurrido muchos eventos globales que nos han afectado a nosotros como seres humanos a nivel personal y a nivel de pensamientos y cosas por el estilo. Y esta persona me dijo muy, muy tranquilamente, y estoy hablando desde una persona con la cual yo trabajaba,
que era muy buen compañero, incluso podría considerarlo un amigo de trabajo, era muy buena persona, lo llegué a visitar en su casa, llegamos a compartir fuera del trabajo. Y esta persona me dijo muy tranquilamente que si él necesitaba sobrevivir, él estaba dispuesto a matar a quien sea, incluyéndome a mí. Y yo sé que, obviamente, para que fuese una situación crítica, o sea, él me estaba dando la ejemplificación de una situación extremadamente crítica. Pero yo no dudo que hayan personas que piensen de esta manera. Yo no dudo que hayan personas que por cuestiones de supervivencia estén dispuestos a sacrificar a otros. Yo estoy consciente de que hay personas en este mundo, creo que la mayoría de personas en este mundo están dispuestos a sacrificar algo con tal de obtener algo. Lo que pasa es que ese algo que van a obtener tiene que ser de mucho peso para que ese sacrificio valga la pena. Pero cuando estamos hablando de situaciones de bien y mal, ahí es donde te das cuenta que esta área gris de los seres humanos hace que nosotros seamos extremadamente complejos, hace que seamos demasiado interesantes de analizar y por eso es que tanto debate del tema de la filosofía y de qué está bien y qué está mal. Por eso es que los juicios no lo hacen máquinas. Por eso es que un juicio no lo hace una máquina que determina en base al crimen cuáles son las consecuencias de tus actos, porque justamente tienes que analizar otras cosas que van mucho más allá. Por eso es que el juicio lo tiene que hacer una persona, el jurado son un grupo de personas, porque tienes que analizar la situación de una forma más amplia, no tan como 0 o 1 o blanco o negro. Y ese debate entre el bien y el mal y el cómo nos movemos en el mundo es una de las características que hace que nosotros los seres humanos seamos mucho más complejos que cualquier otro animal en la naturaleza. Porque yo les aseguro que un león con tal de comer no está pendiente de que está matando a un antílope que está dejando bebés por ahí. O sea, no se preocupa por eso. El león no se preocupa de que el alimento que está consumiendo viene de un ser vivo. No tiene esa moral, no tiene ese debate interno. Y eso es una de las cosas que hace que los seres humanos seamos muy, muy interesantes y muy complejos. Y por eso es que no podemos analizar los problemas de una forma tan simple como 0 o 1 y tienes que analizar el espectro de situación o la situación en un espectro mucho más amplio para poder tener una mejor análisis, un mejor análisis crítico. Otra de las características que hace que los seres humanos seamos tan complejos es que tenemos diferentes gustos. Y yo sé que muchas personas me van a decir que esto no tiene nada de complejidad y realmente lo es, porque usualmente tú puedes determinar por grupos las manadas de animales o el cómo los animales se desenvuelven entre ellos, ¿ok? Por grupos, cuestiones, y crean hábitos, sí es verdad, pero usualmente tienen ciertas características, ciertos comportamientos que su raza les determina o que su ambiente les determina, ¿ok? Pero en el caso de los humanos, tú puedes agarrar a dos personas que están criadas en el mismo ambiente, puedes tomar estas dos personas que están criadas con los mismos padres, en el mismo ambiente, en el mismo país y de la misma manera, igualmente van a desarrollar gustos diferentes y comportamientos diferentes. Tal vez tengan los mismos estímulos, pero el resultado que van a obtener de esos estímulos es completamente diferente. Y no necesariamente en todo van a ser diferentes, pero en muchas cosas lo van a hacer. Y esa parte, esa diferenciación que existe entre los humanos es lo que los hace tan interesantes al momento de analizar las cosas. ¿Por qué? Porque imagínate, no podemos determinar que hayan dos personas iguales en el mundo. Sí es cierto que van a haber personas que estadísticamente, y lo digo porque hay una enorme cantidad de personas en el mundo, ¿ok? Estadísticamente es muy posible que yo consiga a alguien que le gusten muchas cosas muy parecidas a mí, pero les aseguro que no voy a conseguir a nadie que haya vivido las mismas situaciones que yo, las haya experimentado con la misma intensidad, con el mismo tiempo, a la misma edad, de la misma forma y que haya obtenido los mismos resultados que yo. Yo literalmente soy un ser tan único por la suma de entradas y salidas que he tenido en mi vida, por la cantidad de estímulos que he recibido y por la cantidad de resultados que yo he dado en el mundo referente a esos estímulos. Eso me hace a mí un ser único. Y el comprender lo único que somos es parte del proceso del ser humano. El entender lo único que eres. Sí es cierto que hay una enorme cantidad de cosas que se pueden determinar bajo procesos de evolución, como por ejemplo lo que les dije de que nosotros los seres humanos estamos programados para buscar estatus. Eso es cierto, pero el hecho de que yo esté programado para buscar estatus no quiere decir que yo vaya a buscar estatus en las mismas cosas o que lo que yo evalúo como estatus es lo mismo que evalúa otra persona como estatus. Tal vez alguien valora más el dinero que, por ejemplo, la fama. Y hay personas que valoran más la fama que el dinero. Y hay personas que no valoran ninguna de esas dos cosas, sino una tercera. Y esa diversidad de opiniones
Es lo que hace que sean tan interesante el evaluar el ser humano y el cómo no es tan sencillo determinar ciertos patrones. Podemos analizarlos, sí, podemos intentar predecir ciertas cosas, sí, podemos darle una explicación un poco más lógica, un poco más centrada de las cosas, sí, pero no necesariamente significa que vamos a dar una a ciencia cierta, una única razón que va a saldar la duda de todas las personas del mundo o la mayoría de las personas del mundo. Y este es el tema, que como somos tantos, los promedios no funcionan. Al tener una cantidad de personas en el mundo tan grande, si intentas sacar el promedio no necesariamente va a afectar a todos de la misma manera, desafortunadamente. Por eso es que el promedio de calorías al día no funciona para todo el mundo al momento de tener una dieta o una alimentación sana. Por eso es que el promedio de horas al día no le funciona a todo el mundo. Y tú ves que hay personas que con dormir 7 horas están súper bien y hay personas que con dormir 9 horas están súper bien. Y el promedio dice que es 8, pero realmente las 8 no le funciona. Y así como todo. ¿Por qué? Porque somos muchos y cada persona tiene diferentes estímulos, está recibiendo diferente información, está aprendiendo diferentes cosas, se expresa de diferente manera. Entonces, el hecho de que tengamos diferentes gustos, de que seamos tan holísticos como personas, es lo que hace que seamos tan interesantes. El ejemplo que yo les puedo dar personal es el que yo siempre les he dicho del cómo a mí me gustan cosas como, por ejemplo, ver anime, jugar videojuegos, a pesar de que ya no estoy jugando tanto videojuegos o ya no estoy jugando videojuegos, me gustaba ver anime, jugar videojuegos, hacer ejercicio. Esas cosas usualmente, algunas se solapan, pero no todas. O sea, esa combinación extraña, y ahora métanle cosas como, por ejemplo, filosofía, ahora métanle cosas como, por ejemplo, desarrollo personal, ahora métanle cosas como, por ejemplo, alimentación sana, ahora métanle el hecho de que estoy viviendo en otro país con otra cultura. Entonces, sumando todas esas cosas, me convierten a mí en un pequeño Frankenstein, por así decirlo, de gustos, disgustos, cosas que quiero hacer, cosas que quiero lograr, inspiraciones, etcétera, que hacen que yo sea tan único que nadie puede ser mejor que yo en ser yo. Ya yo gané la competencia de ser yo. Entonces, esta parte de ser tan diferentes, a pesar de que hay muchas explicaciones que podemos dar del comportamiento del ser humano de una forma mucho más tranquila, de una forma más explícita por ejemplo, explicar que el ser humano está programado para sobrevivir por estatus y todo lo demás, a pesar de todas estas explicaciones evolutivas que podemos dar, sin lugar a dudas, el hecho de que seamos seres tan diferentes el uno del otro, a nivel de pensamiento, a nivel de desarrollo, a nivel cultural, hace que no importa que yo me compare con otro ser humano, somos muy diferentes. Somos muy diferentes. A pesar de que me estoy comparando con alguien de la misma raza que yo, con alguien que se crió en la misma cultura que yo, que incluso podríamos decir que se crió con los mismos padres que yo, mi hermana y yo somos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no importa que vengamos de los mismos padres, con la misma crianza, de la misma cultura, del mismo país y que tengamos edades muy cercanas, vemos la vida de una forma completamente diferente y eso es lo que hace que seamos tan únicos. Y lo último que hace que los seres humanos seamos increíblemente complejos es el nivel de autocrítica que tenemos nosotros. Y es algo que me impresiona. Nosotros no estamos satisfechos con nosotros, o por lo menos yo nunca estoy satisfecho con lo que yo hago. Siempre intento dar un poco más, siempre intento alcanzar un poco más. Obviamente sabemos que esto es un pensamiento que puede ser un poco tóxico, sabemos que esto es un pensamiento que puede ser un poco dañino para las personas, sobre todo por el hecho de que estás viviendo en un círculo completamente encerrado en tener que mejorar. Pero el hecho de que seamos autocríticos es algo que nos hace únicos, a mi perspectiva, en comparación a otras razas. O por lo menos que alguien me aclare, ¿no? Yo no conozco ninguna raza, ¿verdad?, de animales que diga, ay, es que mis plumas son diferentes a las plumas de aquel pájaro. O que mi melena no es tan buena como la melena del otro. No. Sí es verdad que hay un proceso de selección natural, sí es verdad que hay una enorme cantidad de características que hacen que una raza o que unos genes, ¿verdad? Que un pájaro se reproduzca, que un león se reproduzca, que un mono se reproduzca. Todas estas características son reales. Esto no es único del ser humano. Pero nosotros somos autocríticos incluso con el desempeño de las cosas que nosotros tenemos. Y esto es también arraigado a cuestiones de supervivencia y de estatus. Yo sé que, por ejemplo, si para sobrevivir yo tengo que reproducirme, ¿verdad? Tengo que conseguir pareja.
Entonces, para conseguir pareja tengo que cumplir estas características y para cumplir estas características tengo que mejorar. Entonces, yo soy autocrítico, o sea, yo lo que hago es saltarme todos los pasos, o el ser humano lo que hace es saltarse todos los pasos de internalizar qué es lo que está haciendo y simplemente llega a la conclusión. Yo tengo que mejorar mi físico. Más nada. La persona no sabe cómo llegó a esa conclusión, pero llegó a esa conclusión. Y la razón es porque hay un proceso evolutivo que nos obliga internamente, aunque lo querramos o no, a querer ser mejores para ser más atractivos, para conseguir más estatus, etc. Pero eso nos convierte en seres autocríticos. Eso nos convierte en seres donde constantemente estamos intentando mejorar a pesar de que queremos superar las barreras de las cosas que estamos logrando, que queremos hacer. Rompemos las barreras de los límites y estamos constantemente criticando lo que estamos haciendo. Que si el ángulo de la cámara, que si el sonido del micrófono, que si lo que estoy diciendo está bien o no está mal, que si la gente le va a gustar o no le va a gustar lo que les estoy diciendo, que si están de acuerdo o están en desacuerdo. Todas estas cosas, si las suman todas, realmente hay una enorme cantidad de factores de autocrítica que tienen mucho que ver con el, como les dije, que estemos buscando estatus, que estemos sobreviviendo, que estemos buscando mejorar nuestra calidad de vida. Todas estas cosas es cierto que nos afectan. Todas estas cosas es cierto que están ahí y están en nuestra mente y nos guían en nuestro subconsciente, querramos o no aceptarlo. Pero el hecho de que seamos tan autocríticos es algo muy impresionante como raza, que seamos tan observadores de nuestras propias cosas, que hagamos algo y de inmediato, con un pequeño milisegundo, ya sepamos exactamente qué es lo que tenemos que corregir. Que nos vemos en el espejo y ya sabemos exactamente dónde está la arruga que no nos gusta, el rollito que no nos gusta, el pelito que no nos gusta, el peinado que no nos gusta, el corte de cabello que no nos gusta, todo. Todas las características que nosotros sabemos que no nos gustan de nosotros mismos, nosotros podemos capturarlas de manera inmediata porque somos autocríticos, somos extremadamente críticos con nuestras propias cosas. Y por eso es que este movimiento de amor propio tiene mucha solidez. Es porque se arraiga de algo que existe en la humanidad, que existe en el ser humano y que no podemos controlar, y es el hecho de que estamos constantemente queriendo criticarnos o estamos constantemente criticándonos. Entonces, este movimiento de amor propio lo que te dice es, no te critiques tanto, acepta las cosas que tienes que aceptar y mejora las cosas que puedes mejorar. O por lo menos ese sería el movimiento ideal. Ya yo tengo un episodio que justamente hablo de mi opinión referente al movimiento de amor propio y lo que pienso de ellos, ¿no? No vengo a ahondar de ese tema. Pero ese es el punto. El punto es que somos somos seres extremadamente autocríticos. Y con esto quiero cerrar porque justamente quiero dejarles el mensaje de que eso es lo que hace que el proceso de desarrollo personal y de crecimiento personal sea algo de nunca acabar. Quiero que entendamos justamente eso. Quiero que entendamos que el proceso de desarrollo personal y crecimiento personal es algo de nunca acabar. Tú tienes un plan de vida, tú tienes un plan que tú quieres hacer y te aseguro algo. Durante ese plan te vas a conseguir muchísimas cosas que te van a hacer desviarte un poco del plan. Muchas veces te van a hacer cambiar un poco el plan. No cambiar la meta. La meta puede ser la misma, pero el cómo llegas a la meta, qué camino consigues, qué personas conoces, qué experiencias tienes, son cosas que no puedes controlar, que muchas veces hay movimientos en el mundo que no podemos controlar. Hay muchas veces que hay movimientos en el mundo que no sabes controlar y que no puedes controlar. Y que realmente lo que te toca es adaptarte a la situación. Realmente lo que te toca es ver qué haces con lo que sea que esté ocurriendo para poder llegar a la meta que quieres llegar. Porque ese es el punto. Al final lo que quieres es llegar a la meta. Una de las frases que a mí más me ha marcado en la vida es: disfruta de los desvíos que te encuentras en tu camino porque ahí es donde conseguirás los tesoros que no estabas buscando. El hecho de que tú consigas a una persona que se convierta en tu mejor amigo durante tu camino de tu crecimiento y desarrollo personal es algo increíble. El hecho de que quieras mejorar tu salud, que quieras mejorar tu físico, quieras mejorar tu vida y te pongas a hacer una actividad física y eso te lleve a hacer otra y eso te lleve a hacer otra y te consigas una pasión en no ser ciclista, es algo que no te esperabas. Tú no te esperabas que algún día ibas a terminar siendo ciclista. Yo no me esperaba algún día ser una persona que hiciera un podcast. No me lo esperaba. Pero fue gracias a las personas que me he encontrado en mi vida. Fue gracias a las cosas que he vivido en mi vida. Es gracias a las decisiones que he tomado. Es gracias al apoyo de muchas personas. Es gracias a los desvíos que he tenido durante mi camino que me han permitido alcanzar
las cosas que ha alcanzado y encontrar tesoros, como por ejemplo la pasión que yo tengo para hablar con ustedes de estos temas de crecimiento, desarrollo personal, darles mi opinión y hablar con ustedes de estas cosas. Y esto es algo que no estaba planificado. Entonces, por eso el proceso del crecimiento personal es algo que tú no ganas en el mundo del crecimiento personal. Tú no ganas el premio eres la persona que ganó el premio del crecimiento personal. Eso no tiene un premio. Eso no tiene un premio porque nunca acaba. Tú nunca sabes si mientras estás avanzando tu vida cambia o alguna situación se te presenta y cambia tu perspectiva del bien y el mal y ya no ves las cosas como antes las veías. Si antes veías que ayudar a esta persona estaba mal, ahora puede que la veas como que es algo que está bien. Tal vez cambies de gustos, como te dije. Por ejemplo, tú piensas que te gusta ir al gimnasio y vas al gimnasio y luego una persona te ofrece asistir a una clase de Zumba y tú dices, oye, a mí no me gusta la Zumba, pero bueno, vamos a probarla. ¿Por qué no? Vamos a probar la clase de Zumba. Y resulta que te gusta tanto la clase de Zumba que tomas clases privadas de baile y resulta que te terminas convirtiendo en alguien que te gusta practicar baile profesional, aunque sea como hobby. Tal vez no necesariamente como un trabajo, pero como hobby. Te encontraste ahora bailando horas y horas y horas. Y todo comenzó porque empezaste a hacer el ejercicio. Y resulta que no solamente te gusta bailar, sino que te gusta, no sé, ver series de acción y te gusta ver películas de acción y sci-fi y ciencia ficción. O sea, son una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes gustos y muchas veces estos gustos van cambiando también con nosotros. Estos gustos van cambiando según las experiencias que vamos viviendo, según las personas que vamos conociendo, según las oportunidades que nos damos de crecer, de cambiar, de mejorar y de probar cosas nuevas. Y por último, porque estamos constantemente criticándonos, es donde estamos constantemente creciendo. Ya no es solamente grabar un podcast, ahora es grabar un podcast de manera apropiada. Ya no es solamente hablar de temas de desarrollo personal que se me ocurrían. Ahora quiero hablar de una manera más apropiada. Quiero hablar con ustedes de una forma más crítica, de algo más de conexión, pero al mismo tiempo algo que les ayude y que puedo compartir con ustedes mis opiniones y cosas que podemos hablar con toda tranquilidad. O sea, somos autocríticos porque tenemos este motor interno que queremos ir creciendo e ir mejorando todo el tiempo. Por ende, el crecimiento personal es algo que nunca vas a alcanzar. Tú no tienes una meta de crecimiento personal. O sea, o tienes una meta de crecimiento personal, pero tú nunca ganas la carrera del crecimiento personal. Tú nunca ganas la carrera de llegar hasta el final. Tú nunca ganas la carrera de soy la mejor versión de mí. Todos los días que intentes llegar a ser la mejor versión de ti, el día de mañana va a haber una mejor versión de ti. Así es con muchas cosas. Así es con el tema de salud, así es con el tema de los entrenamientos, así es con el tema de mejorar, todo lo que sea algo más interno, algo más subjetivo, algo más de gustos. Uno nunca llega hasta el final. Y por eso es que somos tan increíbles los seres humanos y por eso es que tenemos el potencial de alcanzar las cosas que hemos alcanzado y de hacer las cosas que hemos hecho. Es porque nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de avanzar, nunca dejamos de mejorar. Nunca dejamos de querer ser mejores en lo que sea que estemos haciendo. Así que apláudete todos los días por el hecho de que eres un ser humano. Apláudete todos los días por el hecho de que te estás levantando y estás haciendo lo mejor posible por crecer todos los días un poco más. Espero que el episodio del día de hoy les haya gustado mucho. Si les gustó, no duden en suscribirse, darle un like, compartirlo con algún amigo si consideran que les va a ayudar. Si están de acuerdo con lo que les estoy diciendo o no están de acuerdo con lo que les estoy diciendo, no duden en dejármelo en la caja de comentarios y podemos hablar sobre estos temas. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.